Hoy estaremos trabajando en la materia física con el tema movimiento rectilíneo uniformemente variado y movimiento uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si la velocidad del móvil que se está desplazando no se mantiene constante, es debido a una nueva magnitud física llamada la aceleración. Esta es una magnitud vectorial, como la velocidad, y se considera positiva si actúa a favor del movimiento. Como vector tiene el mismo sentido que el vector velocidad, pero si actúa en contra del movimiento es negativa. El vector aceleración tiene sentido opuesto a la velocidad. Entonces, si la aceleración es positiva, provoca un permanente aumento de velocidad, pero si es negativa como actúa en contra del movimiento, produce un efecto de frenado como disminución constante de velocidad. Se puede generar entonces dos tipos de movimiento variado. Movimiento uniformemente variado. Está el movimiento uniformemente acelerado cuando la aceleración va en aumento y movimiento uniformemente retardado cuando la aceleración va disminuyendo. Un móvil se desplaza con movimiento uniformemente acelerado si sigue una trayectoria rectilínea y su aceleración es constante y no nula. La unidad de medida de la aceleración en el sistema internacional es el metro sobre segundo al cuadrado. Así se mide la aceleración. Tenemos que tener en cuenta, para poder resolver los ejercicios, estas letras. La letra S, que representa al espacio, se mide en kilómetros o en metro. La letra V, que representa la velocidad, se mide en kilómetros por hora o metros por segundo en el sistema internacional. La letra T representa tiempo, T minúscula, y se mide en horas, minutos o segundos. La letra A representa la aceleración y se mide en metros por segundo al cuadrado. Las fórmulas, ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Está la ecuación de velocidad-tiempo. Nos permite calcular la velocidad en cualquier instante. Cuando hablamos de instante nos referimos al tiempo. Tenemos la fórmula que dice: velocidad es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Ecuación posición espacio-tiempo. Permite calcular la posición o el espacio en cualquier instante y la fórmula es: espacio es igual espacio inicial más velocidad por tiempo más un medio por a por t al cuadrado. A sería la aceleración. Ecuación de Torricelli. Es la ecuación que relaciona la velocidad con el espacio recorrido por el cuerpo en su movimiento uniformemente variado. Y la fórmula es: velocidad al cuadrado es igual a la velocidad al cuadrado más menos 2 por aceleración por variación de espacio. Esta letra es una letra griega que significa variación. A continuación, lo que vamos a hacer es resolver los siguientes ejercicios propuestos utilizando las fórmulas anteriores. La primera actividad, el primer ejercicio me dice: un cuerpo que se está moviendo con una velocidad de 20 metros por segundo comienza a acelerar con aceleración de 6 metros por segundo al cuadrado. Me pide calcular la velocidad que tiene 4 segundos después. B, el espacio recorrido en 8 segundos. Y este sería la respuesta luego de realizar el ejercicio. Lo primero que voy a hacer es interpretar mi ejercicio y sacar los datos y las incógnitas. Entonces pongo
datos y la solución. El primer dato que yo tengo ahí me dice que se mueve con una velocidad de 20 metros por segundo. Velocidad 20 metros por segundo. Vamos a recordar que velocidad se representa con la letra V. Entonces mis datos va a ir V es igual 20 metros por segundo. El segundo dato me dice que comienza a acelerar y la aceleración es de 6 metros por segundo al cuadrado. Entonces ese va a ser mi segundo dato. Y la aceleración se representa con la letra A. A es igual 6 metros por segundo al cuadrado. Luego me pide calcular la velocidad que tiene 4 segundos después. Entonces mi primera incógnita lo que me pide es que yo calcule la velocidad y me da como dato tiempo es igual 4 segundos. B me dice el espacio recorrido en 8 segundos. Entonces B va a ser mi segunda incógnita y me pide espacio que se representa con la letra S y me da como dato que el tiempo va a ser 8 segundos. Ahora, el siguiente paso va a ser ver qué fórmula voy a utilizar para hallar la velocidad. Entonces, para la ecuación de velocidad va a ser velocidad es igual velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces yo tengo acá mi fórmula y voy a reemplazar. Velocidad es igual, mi velocidad inicial que va a ser 20. Voy a reemplazar por su valor numérico. 20 metros por segundo más la aceleración que es 6 metros por segundo al cuadrado. Por el tiempo que me da en la primera incógnita 4 segundos por 4 segundos. Ahora, tengo que tener en cuenta también que primero tengo que resolver la parte de la multiplicación y luego la parte de la suma. Entonces yo tengo ahí velocidad es igual 20 metros por segundo más resuelvo la parte de la multiplicación que me da 6 por 4, 24 metros por segundo me queda entonces 24 metros por segundo. Ahora voy a hacer la suma y me va a dar velocidad es igual 20 metros por segundo más 24 metros por segundo me va a dar 44 metros por segundo, que coincide con la respuesta que me da en mi ejercitario, que sería el punto A, que nosotros podemos observar aquí. Ahora pasamos al punto B, donde me pide el espacio recorrido en 8 segundos. Voy a fijarme en la fórmula de ecuación posición espacio-tiempo y voy a utilizar esa fórmula para poder resolver. Tengo espacio es igual espacio inicial más velocidad por tiempo más 1/2 por A por T al cuadrado. Entonces voy a reemplazar de acuerdo a los datos que yo tengo. Y tengo espacio es igual, mi espacio inicial va a ser 0, más la velocidad que yo tengo acá que es 20 metros por segundo, por el tiempo que me da acá. En la incógnita 2 me da el tiempo para usar que es 8 segundos, más 1/2 por mi aceleración. Aceleración, su valor es 6 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo al cuadrado que me da acá que es 8. 8 segundos al cuadrado.
Resuelvo la primera parte, que sería espacio es igual, y acá tengo que simplificar mi segundo y me queda 20 por 8. 20 por 8, que me da 160. Es la primera parte. Más. Bajo el signo más. Y hago la segunda parte de mi ecuación. 8 segundos va al cuadrado, multiplicado por 6 y por 1/2. Entonces sería por 6 por 1/2. Y me da 192. Simplifico los segundos, que sería el cuadrado, y me queda acá metros y metros. Entonces va a ser acá 160 metros, 192 metros. Ese es igual, 192 más 160 me da 352. 352, y me quedan metros, que sería la unidad de medida de mi espacio. Y así termina el primer ejercicio.